Antes de empezar con la crónica de mis indagaciones en busca de una nueva forma de percibir al ser humano, debo hacer tres advertencias. En primer lugar, defender la bondad del ser humano es como enfrentarse a una hidra, el monstruo de 7 cabezas que regeneraba dos nuevas cabezas por cada una que le cortaba Hércules. El cinismo funciona de la misma manera. Por cada argumento misantrópico que derrumbas, tus contrincantes te presentan otros dos. La teoría de la capa de barniz es un zombi que se niega a morir. En segundo lugar, defender la bondad del ser humano es enfrentarse a los poderosos del mundo, porque para ellos una imagen esperanzadora del hombre es una amenaza, algo subversivo y sedicioso. Aceptar esa idea implicaría que no somos seres egoístas que han de ser controlados, regulados y domesticados desde arriba, y que necesitamos otro tipo de líderes. Una empresa con trabajadores motivados intrínsecamente no necesita gerentes. Una democracia con ciudadanos comprometidos no necesita políticos. Y en tercer lugar, quien defiende la bondad del ser humano será objeto de continuas burlas. Te dirán que eres un ingenuo, un alma cándida. Atacarán sin piedad cualquier punto débil de tu argumentación, porque sencillamente es más fácil adoptar una actitud crítica. El erudito que proclama la doctrina de la depravación humana puede predecir lo que quiere, porque no hace falta que sus profecías se cumplan ahora. El mal siempre puede estar a la vuelta de la esquina. Y si sus predicciones no se cumplen, se arrogarán igualmente la razón argumentando que sus advertencias han prevenido lo peor. Los profetas del Apocalipsis siempre suenan muy profundos. Las razones para la esperanza, sin embargo, siempre son provisionales. Todavía no ha ocurrido nada malo, pero tarde o temprano ocurrirá. Todavía no te han engañado. Un idealista puede tener razón durante toda su vida y a pesar de ello seguir siendo visto como un ingenuo. Con este libro quiero abrir un nuevo camino. Lo que hoy parece irrazonable, poco realista o inalcanzable, mañana podría ser lo más normal del mundo. Es el momento de cambiar nuestra imagen del ser humano. Es el momento de un nuevo realismo. 2. El Señor de las Moscas en el mundo real. Cuando empecé a escribir este libro, sabía que había una historia que no podía eludir. El escenario es una isla desierta del Pacífico. Un avión acaba de caer al mar. Los supervivientes son unos 20 colegiales británicos que no caben en sí de felicidad. La playa, el mar, las caracolas. Es como si hubieran ido a parar a una novela juvenil. Y lo mejor de todo es que no hay adultos. Desde el primer día, los chavales instauran una especie de democracia. Uno de ellos, Ralph, es escogido como líder. Ralph es el chico de oro, el John F. Kennedy del grupo, atlético, carismático y atractivo. Su plan consta de 3 puntos. 1. Divertirse. 2. Sobrevivir. 3. Hacer señales de humo 24 horas al día para asegurarse de que los vean cuando pase un barco. El punto número 1 es un éxito. Los otros dos no tanto.
La mayoría de los chicos prefieren jugar y atiborrarse de comida que vigilar el fuego. Jack, el pelirrojo delgaducho, solo piensa en cazar jabalíes. Con el paso del tiempo, Jack y los miembros de su banda adoptan actitudes cada vez más temerarias, y justo el día que pasa un barco, resulta que han abandonado el fuego durante su turno de vigilancia. Has incumplido las reglas, le dice Ralph indignado. Bah, resopla Jack. A mí, ¿qué me importan tus reglas? Las reglas son lo único que tenemos. Por las noches, cuando todo queda envuelto en tinieblas, aumenta el miedo de los chicos a un monstruo que supuestamente habita en la isla. Pero el auténtico monstruo lo llevan dentro ellos. En un momento dado de desesperación, se desprenden de la ropa y empiezan a pintarse la cara con símbolos tribales. Sus instintos violentos empiezan a ganar terreno a marchas forzadas. Mientras tanto, Piggy, como llaman al gordito del grupo, mantiene la cabeza fría. Piggy, que padece de asma, tiene gafas y no sabe nadar, representa la voz de la razón, pero nadie quiere escuchar. ¿Qué somos? Se pregunta un día desconsolado. ¿Seres humanos, animales o salvajes? Al cabo de varias semanas, un oficial del ejército inglés llega por fin al rescate. Para entonces, la isla está devastada por las llamas. Tres niños, incluido Piggy, han muerto de forma violenta. Pensé que un grupo de estudiantes británicos sabría comportarse mejor, murmura el oficial. Ralph, el antiguo líder de aquellos niños con una educación tan exquisita, se echa a llorar. Ralph llora por el final de la inocencia. Leemos al final del libro. Por las tinieblas en el corazón del ser humano. Esa historia es pura ficción. Nunca tuvo lugar. Surgió en la imaginación de un profesor británico llamado William Golding en 1951. ¿No sería buena idea, le preguntó un día a su mujer, escribir una novela sobre un grupo de colegiales en una isla desierta para mostrar cuál sería el auténtico comportamiento de los niños en plena libertad? Golding vendió decenas de millones de ejemplares de El Señor de las Moscas. La novela se tradujo a más de 30 idiomas y acabó convirtiéndose en uno de los mayores clásicos literarios del siglo XX. Visto en retrospectiva, es fácil explicar el éxito del libro. Golding supo mostrar como nadie qué clase de atrocidades es capaz de cometer el ser humano. Aunque lleguemos a este mundo como una página en blanco, escribió en su primera carta a su editor, nuestra naturaleza nos fuerza a llenarla de borrones. O, como observaría más tarde, el hombre produce maldad de la misma forma que las abejas producen miel. Pero también es cierto que el espíritu de la época jugaba a su favor. A principios de los años 60, una nueva generación de jóvenes creció oyendo hablar a sus padres de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo quería saber si Auschwitz había sido una excepción o realmente había un nazi dentro de cada uno de nosotros. Con El Señor de las Moscas, William Goldman insinuó lo segundo y obtuvo un sonado éxito. El influyente crítico literario Lionel Trilling afirmó que la novela supuso un cambio cultural.
Golding llegó incluso a obtener el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra, que según el dictamen del Comité Noruego, alumbra la condición humana en el mundo moderno con la luz de la narrativa realista. Hoy en día, El Señor de las Moscas es mucho más que una novela. El libro, naturalmente, está en la sección de ficción de las bibliotecas, porque es una historia inventada. Sin embargo, se ha convertido en el ejemplo paradigmático de la teoría de la capa de barniz. Goldwyn fue el primero que se atrevió a escribir una novela juvenil de un realismo tan crudo. Nada de sentimentalismos sobre una casita en la pradera o un principito solitario. No, esto era una historia descarnada que describía sin ningún paliativo cómo son los niños en realidad. Recuerdo muy bien cuando leí la novela por primera vez, siendo aún adolescente, y recuerdo la sensación de desasosiego que me dejó. Estuve mucho tiempo dándole vuelta al tema, pero en ningún momento dudé de la imagen del ser humano que ofrecía Goldwyn. Las dudas surgieron varios años después, cuando volví a leer el libro. Decidí profundizar en la biografía de William Golding y descubrí que había sido un hombre atormentado. Era alcohólico, sufría depresiones y pegaba a sus hijos. Siempre he comprendido a los nazis, confesó en una ocasión, porque yo también era así por naturaleza. Si escribió El Señor de las Moscas, fue en parte por esa triste idea que tenía de mí mismo. Goldwyn no tenía mucho interés en otras personas. Su biógrafo cuenta que ni siquiera se tomaba la molestia de aprender a escribir correctamente los nombres de sus conocidos. La naturaleza del hombre, con mayúscula, se convirtió en un asunto más urgente para mí que conocer a gente de verdad, llegó a decir el escritor. ¿Habría investigado alguien alguna vez cómo se comportaría un grupo de niños de verdad en una isla desierta? Me pregunté. Escribí un ensayo en el que comparaba El Señor de las Moscas con lo que dice la ciencia moderna y llegué a la conclusión de que en esa situación un grupo de niños actuaría probablemente de forma muy distinta. No hay prueba alguna, escribí citando al biólogo Franz de Waal, de que los niños actuarían como en la novela. Sin embargo, cuando publiqué ese artículo, muchos lectores reaccionaron con escepticismo. Solo había citado estudios sobre el comportamiento de niños y adolescentes en casa, en el colegio o en un campamento de verano, y ninguno de ellos resolvía el verdadero misterio. ¿Qué haría un grupo de niños si se quedaran solos en una isla desierta? Entonces empecé a buscar un caso real como el que describe el Señor de las Moscas. Obviamente, la probabilidad de que una universidad permita abandonar a un grupo de niños en una isla desierta durante varios meses a modo de experimento nunca ha sido muy alta, ni siquiera en los años 50. Pero tal vez hubiera ocurrido alguna vez de forma accidental, pensé, tal vez después de un naufragio. Empecé introduciendo búsquedas sencillas. Niños naufragio. El Señor de las Moscas en el mundo real. Niños en isla desierta. Los primeros resultados remitían a un lamentable programa británico de telerrealidad de 2008, en el que estimulaban el enfrentamiento entre dos grupos de niños.
pero al cabo de una hora buscando en los bajos fondos de Internet, fui a parar a un blog que contaba la siguiente historia. Un día, en 1977, 6 chicos de Tonga se echaron al mar a pescar. Sorprendidos por una enorme tormenta, su barco naufragó en una isla desierta. ¿Y qué hicieron los integrantes de aquella pequeña tribu? Un pacto para no pelearse nunca. El blog no citaba ninguna fuente, pero tras varias horas más buscando, averigüé que la historia procedía de un libro del conocido anarquista Colin Ward, The Child in the Country, de 1988. Ward remitía, a su vez, a un informe de la policía italiana Susanna Angeli para alguna que otra comisión internacional. De modo que me puse a buscar el informe y hubo suerte. Una pequeña librería de segunda mano británica tenía un ejemplar. 2 semanas después, el cartero me lo trajo a casa. Me puse a hojear el documento frenéticamente y en efecto, en la página 94 aparecía la historia. 6 niños, solos en una isla desierta, pero la formulación era otra vez la misma, los detalles eran los mismos y la autora tampoco citaba ninguna fuente. Se me ocurrió que tal vez podía preguntarle a Angeli de dónde había sacado esa historia, pero entonces vi que había fallecido en 2009. Tenía que pensar otra estrategia. Si aquello era un hecho real, tenía que haber algún artículo de prensa de 1977 que hablara de ello. Era posible incluso que los niños aún vivieran. Rastreé un archivo detrás de otro, pero no encontré nada. A veces hace falta un poco de suerte. Un día metí mal la fecha en una hemeroteca digital. Sin darme cuenta, estaba buceando en los archivos de los años 60. Y ahí estuvo la clave, porque el año que aparecía en el informe de Agnelli, 1977, era una errata. De pronto encontré un artículo del periódico australiano The Age, fechado el 6 de octubre de 1966. El titular decía Sunday Showing for Tongan Catwas-Way, emisión dominical sobre los naufragios de Tonga. El artículo hablaba de 6 chicos rescatados 3 semanas antes en la pequeña isla rocosa de Ata, al sur de Tonga, un archipiélago del Océano Pacífico. Peter Warner, un capitán de barco australiano, los había encontrado más de un año después de su naufragio y había contactado incluso con la televisión para hacer un reportaje del caso, a cuya inminente emisión aludía el titular del artículo. Su aventura de supervivencia se considera ya uno de los grandes clásicos del océano, decía el periódico. Me asaltaron 1000 preguntas. ¿Vivirían aún los niños? ¿Dónde podía encontrar el reportaje de televisión del que hablaba el artículo? Ahora, al menos, tenía el nombre del capitán que los rescató, Peter Warner. ¿Estaría todavía vivo? Y en caso afirmativo, ¿cómo podría localizar a un anciano que vive en la otra punta del mundo? Cuando me puse a buscar noticias relacionadas con el capitán australiano, me llevé una nueva sorpresa. En una edición reciente del Daily Mercury,
un insignificante periódico de barrio de la ciudad australiana de Mackay, encontré un artículo con el siguiente titular: Mate Share 50 Years Bond, una amistad de 50 años. Acompañaba el texto una pequeña fotografía de dos hombres sonrientes, uno de ellos con el brazo alrededor de los hombros del otro. El artículo empezaba así: en lo más profundo de una plantación de plátanos de Tuyera, cerca de Lismore, encontramos a dos amigos insolinos. Los dos tienen una mirada radiante y muestran una energía que contradice su edad. El mayor tiene 83 años y es hijo de un próspero industrial. El más joven tiene 67 años y es hijo de la naturaleza. Sus nombres: Peter Warner y Mano Totau. ¿Y de qué se conocían? De una isla desierta.